Muy buenas tardes, que el Señor les bendiga. Hoy continuamos con nuestro estudio verso a verso de Romanos. Estamos continuando ya en el capítulo 7, en los versículos 7 al 13. Estaremos viendo en esta tarde, continuando un poco lo que estuvimos la semana pasada aprendiendo. Como el título dice aquí, verán, no más atados a la ley. Y en este lado, entonces el título dice, la ley de Dios revela nuestro pecado. Nosotros vemos que Pablo menciona durante todo Romanos y también en sus otras cartas acerca de la ley, ¿verdad? Porque el público principal a quien él se dirigió con sus cartas eran judíos, ¿verdad? Los judíos tenían un resumen de la ley escritural que eran 613 mandamientos en total, de los cuales estaba compuesto con 248 mandatos y 365 prohibiciones. Los mandatos tenían que ver con cuestiones tales como el culto, el templo, los sacrificios, los votos, rituales, donativos, día de reposo, animales usados como alimentos, festivales, asuntos comunitarios, guerras, temas sociales, responsabilidades familiares, asuntos jurídicos, derechos y obligaciones legales y esclavitud. Las prohibiciones se referían más a cuestiones como la idolatría, lecciones históricas, blasfemia, adoración en el templo, sacrificios, el sacerdocio, dietas, votos, agricultura, préstamos, negocios, esclavos, justicia ordinaria y relaciones personales. Todo el tema que Pablo plantea en sus cartas es muy contrario a lo que ellos estaban acostumbrados a escuchar a lo largo de toda su vida, ¿verdad? Pablo mismo, ¿verdad?, dice en una parte, ¿verdad?, que él conocía las leyes desde pequeño, que fue instruido por Gamaliel, que era celoso, ¿verdad?, de todas las leyes, de todos los mandamientos. Vemos nosotros esa actitud que Pablo describe allí como algo celoso. También a lo largo de los evangelios, también los fariseos, cuando un hombre cargaba, por ejemplo, alguna cosa pesada un sábado y se va y le dice, ¿quién te dice? ¿Verdad? No puedes hacer eso un sábado. O vemos a los fariseos mismos, ¿verdad?, reclamarle a Jesús porque esos discípulos tomaron espigas en un día sábado, ¿verdad? O sea que vemos nosotros el extremo en el que ellos llevaron todas las prohibiciones de Levítico y vemos también todas las distorsiones que ellos metieron, ¿verdad?, dentro de esas prohibiciones que están en Levítico, ¿verdad? Entonces dice los capítulos 3 al 8 de Romanos, entretejen de una manera extraordinaria los variados temas de la fe, la gracia, el pecado, la justicia y la ley. Algo especialmente importante para los lectores judíos de Pablo, que es este tratamiento comprensivo de la ley, su papel en la vida de una persona que acude a Cristo, a partir de allí vive para Cristo. Entonces todo esto es un tema nuevo para ellos y les choca. Vemos nosotros preguntas frecuentes que Pablo se hace muy parecidas, ¿verdad? Entonces vamos a pecar para que la gracia pueda abundar. O si la ley, entonces la ley, ¿para qué nos dieron la ley? Esto no sirve para nada entonces, ¿verdad? Parafraseando sus preguntas, ¿verdad? Pero ese estilo de preguntas, Pablo seguramente que en sus recorridos y enseñanzas de la ley estaba acostumbrado a escuchar, porque era algo que le chocaba a los judíos. Porque imagínense iniciar, crecer creyendo en algo que es real y de repente te aparezca alguien y te dice que no es así, que todo lo que habías creído, en todo lo que habías puesto tu vida, tu tiempo, tu esfuerzo, era una mentira, ¿verdad? Entonces uno defiende eso con uñas y dientes, como se dice, ¿verdad? Entonces Pablo acá presenta en estos Romanos, ¿verdad?, en los capítulos 3 al 8, explica para que pueda el judío, celoso de la escritura, celoso de la ley y de todo lo que los fariseos le piden a ellos, ¿verdad? Porque hay muchos judíos que eran sinceros en su búsqueda a Dios, solamente que estaban equivocados, digamos.
pero son sinceros, quieren servir a Dios, quieren buscar de Dios, pero están mal enseñados o están mal instruidos. Entonces Pablo explica acá perfectamente. Los primeros capítulos de Romanos nosotros estuvimos viendo acerca del pecado, una introducción un poco de qué se iba a tratar toda la carta, ¿verdad? Entonces, continuando un poco en todo este versículo, este capítulo 7 de Romanos habla entonces de la ley. ¿Y qué es la ley entonces? ¿O qué papel cumple la ley? Como dice acá, ¿verdad? ¿Qué papel cumple la ley en el cristianismo, ¿verdad? Para nosotros que creemos en Dios, para los judíos que crecieron en eso. Dice, estas leyes bíblicas, los rabinos habían añadido incontables condiciones e interpretaciones prácticas. Los intentos permanentes de cumplir con todas las leyes y tradiciones llegaron a crear una forma de vida extenuante que desgastaba a judíos legalistas tales como fariseos. Desgastaba. Llegaba a un punto entonces que esta ley era una carga muy pesada para ellos, ¿verdad? Vemos nosotros en libros extrabíblicos que narraba, por ejemplo, hechos en el que los israelitas eran atacados un día sábado y ellos porque estaban en un día sábado no se defendían y eran masacrados en masas, en multitudes. ¿Por qué? Porque ellos eran más celosos por cumplir la ley, ¿verdad? Pero vemos nosotros que según la escritura ellos sí podían defenderse, ¿verdad? Si es que tenían una verdadera comprensión de la ley, de lo que Dios quería que ellos hicieran, ¿verdad? Pero ellos le añadieron demasiadas cosas. Y vemos nosotros como decía esta parte, era una carga enorme para ellos. Y vemos nosotros en una de las frases de Pedro en Hechos 15:10, referirse entonces Pedro a la ley diciendo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué ahora desafiáis a Dios al poner carga sobre los creyentes gentiles con un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados pudieron llevar? Una pregunta, ¿verdad? Cuando se hizo el primer concilio de Jerusalén, para saber qué se iba a hacer entonces con los gentiles, con lo que se estaban convirtiendo recién al cristianismo, ¿verdad? De qué es lo que ellos tenían que tener en cuenta, ¿verdad? En cuanto a la ley, ¿verdad? ¿Qué le correspondía a ellos? Entonces, algunos estaban a favor de que se le volviera a ellos a añadir muchas leyes, ¿verdad? Pero ahí Pedro sale a decir, ni nosotros pudimos cumplir, nadie pudo cumplir. Entonces, ¿por qué vamos a cargarle a ellos, ¿verdad? Dando ahí una muestra de todas las añadiduras que habían entonces puestos los fariseos a lo largo de todos los años. Era una carga enorme para ellos. Y vemos entonces que ellos tenían demasiado celo en cumplir las leyes porque ellos conocían bien también lo que Dios le decía si no cumplían, ¿verdad? En Deuteronomio 28, 15 al 22 dice lo siguiente: pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir con todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te intimo hoy, que vendrá sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu artesana de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras, por las cuales me habrás dejado. Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con añublo, y te perseguirán hasta que perezcas. Encontramos, ¿verdad?, que en Deuteronomio no solamente hay maldiciones, sino bendiciones, si uno entonces medita en la ley de Jehová y se esfuerza por cumplir por lo que está allí. Ellos por eso eran demasiado celosos por cumplir las leyes, ¿verdad? Entonces,
esta verdad de la maldición que está escrita en Deuteronomio 28:15, Pablo reitera sobre esto en Gálatas 3:10. Dice, porque todos los que dependen de la obra de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito a todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. 613 mandamientos, ¿verdad? Y prohibiciones y mandatos, ¿verdad? Sí o sí, más de uno no vamos a poder cumplir o no vamos a llegar al estándar. Entonces dice, maldito todo aquel. En ese caso, si nos podemos pensar, todos están bajo maldición, ¿verdad? En Santiago 2:10 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Eso es lo que la ley entonces viene a mostrar, ¿verdad? En cuanto a maldiciones se refiere, ¿verdad? Entonces nos hacemos una pregunta hasta este punto, ¿verdad? ¿Por qué Dios dio a su pueblo escogido una ley que le era imposible cumplir? ¿Por qué Dios entonces le da una ley al pueblo, a su pueblo escogido santo, una ley que ellos no podían cumplir? Un estándar demasiado alto que ningún ser humano con todo su esfuerzo iba a poder alcanzar. Dice, su propósito no fue solamente revelar el estándar de justicia por el cual deben vivir los salvos, sino también mostrarle la imposibilidad de vivirlo en la práctica sin su poder y para mostrarle la profundidad de su pecaminosidad cuando se medían francamente en comparación a la ley. Tres cosas entonces. El estándar entonces de justicia de Dios es demasiado alto. Uno. Revela entonces cuán santo es el Dios, cuán puro y cuán pecaminosos somos nosotros y cuánto necesitamos de Él y de su poder para poder alcanzar esa meta, ese estándar. Entonces, nos muestra a nosotros nuestra incapacidad. Dice, la ley no fue dada para mostrar a los hombres cuán buenos podían ser al cumplir. Esto es lo que pensaban los fariseos, que ellos eran santos, escogidos, ya tenían ganado el cielo porque cumplían con los ritos externos, cumplían con todas las acciones que pedía la ley. Pero cuando Jesús viene entonces, y en el Sermón del Monte, ese nos vamos a ver más adelante, ¿verdad? Cuando Jesús habla otra vez acerca de la ley, Él no dice que viene a invalidar la ley, sino a hacerla cumplir. Dice entonces, tú escuchas, no matarás, pero yo ciertamente digo, ¿verdad?, que todo aquel que blasfeme o odia a su hermano en su corazón está cometiendo ese homicidio. Vemos entonces también palabras de Jesús cuando dice entonces, la ley dice no adulterarás, pero todo hombre que mira con deseo a una mujer ya está adulterando en su corazón. Vemos nosotros el estándar de Dios, ¿verdad? Demasiado alto, porque es de adentro empieza, ¿verdad? No es una acción externa. Puede ser que no cometa el acto en sí, externamente, pero sí lo haya cometido internamente, ¿verdad? Con sus deseos, con todo lo que se imaginó, maquinó, ¿verdad? En su mente. Entonces la ley fue dada a los hombres para mostrarle entonces todo lo malo que eran, para mostrarles todo lo pecaminoso que era el pecado y lo mal que estaban delante de Dios, ¿verdad? La ley entonces fue dada para establecer el estándar de Dios y para revelar a los hombres la absoluta imposibilidad de alcanzar ese estándar de justicia y en consecuencia entonces la necesidad que tenían ellos de pedir perdón a Dios y de confiar en la bondad y misericordia de Dios. Nosotros ahí vemos entonces la primera razón por la cual está la ley, para mostrarle a los hombres su pecado, para convencerles de que necesitan un Salvador. Bueno, nosotros cuando escuchamos a los predicadores desde los púlpitos, suelen preguntar la clásica pregunta de ¿quieres recibir a Jesús en tu corazón? Yo no estoy en contra de eso, ¿verdad? Que se aclare eso. Pero cuando nosotros solamente mostramos lo bueno y tratamos de suavizar el Evangelio, nosotros ya estamos adulterando con la verdadera esencia, ¿verdad? Porque
primeramente deberían de ser presentadas a los hombres la ley. Mostrarle entonces su pecado, mostrarle entonces cuán torcido está su vida en comparación al estándar de Dios, ¿verdad? Porque si no hay con qué medir, entonces ¿cómo se va a dar cuenta la persona que está mal, ¿verdad? Si no hay entonces algo con qué comparar su vida, si está cumpliendo o no, ¿cómo se va a dar cuenta que está mal delante de Dios? No va a tener la necesidad de un Salvador, ¿verdad? Entonces, la función de la ley, entonces, es convencer de pecado. Y en toda esta sección del 7 al 13, estos versículos, ¿verdad? Vemos 4 cosas, ¿verdad? La ley revela el pecado, la ley estimula el pecado, arruina al pecador y refleja la absoluta pecaminosidad del pecado. El primer punto, entonces, la ley revela el pecado, está en el versículo 7. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Cuando nosotros leemos a primera vista esta parte del versículo o de todo lo que Pablo ya estaba diciendo acerca de la ley, da para pensar de una forma necia, ¿verdad? Que la ley quizás está errónea, está mal, está incompleta o es deficiente, no puede cumplir con su propósito, ¿verdad? Pero no es así, porque todo lo que Dios le otorga al hombre es perfecto. Porque Dios al ser entonces alguien perfecto, soberano, santo, puro, todo lo que da también es así. Es santo, es soberano, es puro. Bueno, entonces, para aclarar esa primera parte. Sin embargo, el mismo hecho de ser perfecta hace que la ley de Dios logre revelar la imperfección del hombre. Al ser la ley perfecta, entonces revela la imperfección del hombre. Pongámoslo de esta siguiente forma. Si no vamos en un grupo de personas en el que todos fuman, todos se van a fiestas, todos son de una cierta vida desordenada, digámosle, y entra un cristiano, ese cristiano va a impactar la vida de los demás en forma negativa. Le va a chocar su vida a los demás. Y enseguida va a ser enemigo de toditos sin que diga ni una sola palabra. ¿Por qué? Porque su conducta no es parecida a los de los demás y choca, ¿verdad? Eso pasa también, por ejemplo, en los exámenes, cuando todos tuvieron un pésimo rendimiento en el examen, todos sacan 1, y siempre el que saca 5, entonces vuelve a sacar una buena calificación. ¿Qué es lo que pasa con el resto? Generalmente le abuchean al que está mejor, ¿verdad? Y quieren rebajarlo a su estándar para que ellos no se sientan mal consigo mismos, ¿verdad? Por eso es que cuando se entra en un cierto grupo de personas donde todos fuman, todos toman, generalmente ellos tratan de bajar a uno, rebajar a uno en su estándar, que sea tan sucio, tan pecaminoso, tan torcido como ellos, para que no se sientan mal consigo mismos. Bueno, entonces la ley revela la imperfección del hombre al ser muy perfecta. Bueno, la frase que Pablo dice, entonces yo no conocí el pecado, procede Pablo a explicar, sino por la ley. En otras palabras, debido a que Dios ha dado a conocer sus normas divinas de justicia, los hombres son capaces de identificar con mayor precisión el pecado, que viene a ser la falta absoluta en el cumplimiento de esas normas. En otras palabras, dice entonces Pablo, yo no conocí el pecado sino por la ley. Si no hay entonces una línea recta, uno no va a darse cuenta que su línea está torcida, ¿verdad? Si no tiene con qué comparar. Si nosotros, por ejemplo, hemos conocido una figura de cierta forma, por ejemplo, un triángulo de una cierta forma, y viene un triángulo más perfecto, no nos vamos a dar cuenta que nuestro triángulo tenía una forma más larga, el otro estaba más torcido o algo así. No vamos a darnos cuenta de lo imperfecto que era nuestro triángulo, ¿verdad? Por decirlo de alguna forma. Entonces, la ley al ser perfecta revela la imperfección del hombre y muestra entonces lo imperfecto que es nuestra vida, nuestra conducta,
nuestra forma de pensar, nuestra forma de accionar, de reflexionar y las motivaciones de nuestro corazón comparado con el estándar de Dios, ¿verdad? Los hombres son capaces de identificar con mayor precisión el pecado, que viene a ser la falta absoluta de cumplimiento de esas normas. El apóstol ya ha mencionado o aludido a esa verdad varias veces en otras de sus epístolas, ¿verdad? En esta epístola mismo. En el 3:20, por ejemplo, dice, por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Si no hay un estándar por el cual se le juzga a una persona, entonces no puede ser juzgado esa persona porque no hay un parámetro, ¿verdad? Por eso en todos los países se crean leyes, se crean reglamentos para distintas cosas, para que uno sepa cuál es entonces la forma correcta de actuar siendo como ciudadano, como padre, como hijo, ¿verdad? Para que uno pueda ir midiendo su conducta, digamos. En el 4:15 acá de Romanos mismo dice que la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. En el 5:13 dice, antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Entonces, mucho antes de que se diera la ley ya había pecado, ¿verdad? El pecado entró por medio de Adán, cuando Eva entonces decide desobedecer el mandato de Dios de no consumir la fruta. Bueno, entonces ahí el pecado entra a la humanidad y es difundido a través de la humanidad. Pero la ley es dada recién en el monte Sinaí, ¿verdad? Entonces el pecado ya había. Y ahí nosotros vemos entonces que al ser dada la ley, recién los hombres pudieron medirse con el estándar de Dios. Aunque Romanos mismo aclara que nosotros tenemos nuestra ley escrita en nuestros corazones, o sea que en nuestra conciencia, que nos dice que algo está bien o que algo está mal. Y eso nosotros ya estuvimos estudiando, que hay incluso, ¿verdad? Que fuera de la ley mismo, entonces muchas de las cosas o conductas nosotros consideramos que son malas, ¿verdad? Por ejemplo, si alguien mata, si alguien comete algún acto, ¿verdad?, demasiado extremo, ya empieza a decir esa persona es mala, o esa persona está mal, o esa persona, ¿verdad? Uno en su corazón, en su mente ya le dice que eso está fuera de lo común, ¿verdad?, fuera de lo que es correcto. Está refiriendo la convicción del pecado que el Espíritu Santo obró en su propio corazón por medio de la ley antes y durante su encuentro con Cristo en camino a Damasco y en 3 días de ceguera que siguieron a esto. Toda esta parte de los escritos de Pablo, él describe su propia experiencia con la ley, porque él era fariseo, él era celoso de la ley, él era como esos fariseos que se iba junto a Jesús y le decía, vos estás transgrediendo la ley, o eres un blasfemo. Él era de ese pensamiento, ¿verdad? Entonces era su propia experiencia con la ley, digámosle, desaprender lo incorrecto y aprender lo que es correcto según Dios. Todo ese proceso es lo que él narra acá y lo resume, ¿verdad? Su propia experiencia. Aunque la aparición de Cristo ante él y el llamamiento que se le hizo al apostolado fueron actos soberanos de Dios, en algún momento de su vida, ¿verdad?, siendo Saulo, él tuvo que confesar sus pecados y confiar en Cristo para su salvación personal. Dios no hace entrar a la fuerza a ninguna persona en su reino, ni en contra de su voluntad, ni aparte de la fe. Vemos nosotros en su testimonio de Pablo contra el rey Agripa, cuando estaba defendiéndose, dice, relató que incluso mientras por fuera se encontraba persiguiendo a los seguidores de Cristo, en su interior estaba dando voces contra el aguijón, que se refería entonces a la obra de convicción del Espíritu Santo en su corazón. Y Pablo entonces relata a lo largo de todas sus epístolas todo lo que él había pasado desde temprano, ¿verdad? Como ya estuvimos diciendo, él estudió desde muy pequeño. Él trató de seguir meticulosamente todo lo que había sido ordenado por Dios en la Escritura. Y él fácilmente en ese estado pudo haber hecho la oración del fariseo que Jesús narró, ¿verdad? Yo no soy como esos gentiles o yo no soy como ese hombre porque yo soy santo, ¿verdad?
Entonces, esa oración que Jesús relata allí, ¿verdad? O como el joven rico que se le acerca a Jesús y asegura haber guardado toda la ley desde su juventud, ¿verdad? Los judíos celosos entonces hacían estas afirmaciones porque la tradición rabínica había modificado y exteriorizado la ley de Dios con el fin de hacerlo aceptable a un nivel más bajo de obediencia que fuera humanamente alcanzable. Entonces, la ley rabínica, al meter demasiadas cosas y al modificarlos, ellos modificaron a un tal punto de que la ley y todo pueda ser más alcanzable a los seres humanos, que se adaptara más a su forma de vida. En vez de que ellos se adapten a la ley, adaptaron la ley a su vida, ¿verdad? Ellos no tomaban en cuenta la fe personal en Dios o la condición interna del corazón, ¿verdad? Todo era una exigencia externa, ¿verdad? Todo era cumplir al pie de la letra, por ejemplo, con las fiestas, ¿verdad? Cumplir con los días sábados, guardar, todo era algo externo, una acción externa. Pero cuando Jesús le enseña que no solamente es una acción externa, sino es algo interno, inicia desde el corazón, entonces ahí cambia la cosa y eso mismo Pablo tuvo que haber aprendido a lo largo de su conversión, ¿verdad? Él al ser una persona que creía que era salvo porque cumplía con todas las leyes, tuvo que aprender que él no estaba cumpliendo ninguna de esas leyes, que él estaba faltando a todos, no estaba alcanzando ni el 1% de todo el nivel y el estándar de Dios. Tuvo que aprender, ¿verdad? A la mala, digámosle. Pablo llegó a darse cuenta de que las exigencias más importantes de la ley revelada de Dios no eran externas, sino internas y que no se había cumplido. La batalla real con el pecado entonces es interno, es en el corazón y en la mente. La consejería, terapia o palabras motivacionales que puedan despertar nuestra voluntad a hacer algún cambio externo, puede durar un solo tiempo y puede ser algo muy externo, pero en lo interno seguimos siendo el mismo, ¿verdad? Por eso vemos nosotros, por ejemplo, en otras religiones, ¿verdad? No hay un cambio genuino en ellos, ¿verdad? No hay un cambio genuino en conducta, en mente, en razonamiento, en decisiones. ¿Por qué? Porque toda su conducta es algo externo, ¿verdad? Es como si fuera que están tratando de imitar un tipo de vida que no fluye de adentro. Están tratando de utilizar una máscara o caber dentro de un molde que no pertenece, ¿verdad? Y es evidente la hipocresía, ¿verdad? Es evidente la falta de cambio interno, digámosle. Uno se da cuenta enseguida que es falso todo, ¿verdad? El papel que juega la ley en esta transformación consiste en hacer que una persona sea consciente de su propio pecado y su necesidad de recibir perdón y redención por parte de Dios, así como establecer el estándar concreto de la moralidad aceptable. Un ejemplo muy claro, ¿verdad? Nosotros escuchamos muchas veces, hasta yo una vez me pregunté, ¿verdad? ¿Cómo hay ateos, por ejemplo, que hacen obras de caridad, que se comportan bien, ¿verdad? Que son moralmente correctos, moralmente están dentro de los estándares, ¿verdad? Mejores incluso que los cristianos mismos en la iglesia, ¿verdad? Hacen obras de caridad, ayudan a los niños, pero no creen en Dios, por ejemplo, o es ateo, ¿verdad? Ahí en ese caso, el incumplimiento de la ley para ellos es algo interno, ¿verdad? Inicia con la motivación de su corazón. ¿Qué es lo que lo motiva a hacer todo lo que está haciendo? Si la motivación de su corazón para ayudarle a esos niños es solamente recibir un aplauso, entonces su motivación es incorrecta. Bueno, eso pasa dentro del cristianismo mismo. Si nuestra motivación para venir en la iglesia, servir, mojar la camiseta, es para impresionar a los hermanos, impresionar al pastor, o que todos digan que es santo, esa persona, que comprometida, estamos errados y estamos pecando delante de Dios. ¿Por qué? Porque la gloria tiene que ser para Dios. Bueno, toda la gloria tiene que ser para Dios. Uno tiene que servir en la iglesia con todo su corazón,
porque es para Dios. Todo es para Dios. Él se tiene que llevar esa gloria. Y si nuestra motivación no va por ese lado, entonces estamos incumpliendo con todo lo que Dios nos está pidiendo en la Escritura, por más de que moralmente en lo externo estemos correctos o estemos dentro de los estándares humanos, digamos. Charles escribió entonces diciendo: la ley, aunque no puede asegurar la justificación ni la santificación de los hombres, desempeña una función esencial en la economía de la salvación. Se encarga de iluminar la conciencia y asegura su veredicto en contra de una multitud de males, los cuales no habríamos reconocido como pecados de otra manera. Despierta el pecado, incrementando su poder y haciendo de él, tanto en sí mismo como en nuestras conciencias, excesivamente pecaminosas. Si nosotros no tuviéramos entonces la ley, no nos hubiéramos dado cuenta de que muchas de las cosas que hacemos están mal, ¿verdad? Por más de que en nuestro actuar no estemos, como dice la gente, yo me voy a ir malo en el cielo porque yo no le mato a nadie, no le molesto a mis vecinos, yo no tomo, no fumo, le ayudo a mi familia, a mis padres, ¿verdad? Moralmente correcto, pero en lo interno, ¿cómo está delante de Dios, ¿verdad? El segundo punto dice: la ley incita al pecado, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley, el pecado está muerto. Pablo aclara de nuevo que la ley en sí misma no es pecaminosa ni responsable de la existencia del pecado. Es el pecado que se encuentra ya en el corazón de una persona, tomando ocasión por el mandamiento de la ley, produjo toda codicia, así como la cantidad innumerable de otros pecados específicos. No es la ley en sí misma, sino el pecado que habita en nuestros corazones el que nos incita a hacer cosas malas. Bueno, y eso nosotros vemos desde criaturas más pequeñas hasta personas adultas incluso, ¿verdad? Cuando hay leyes de prohibición, por ejemplo, no pisar el césped, no cortar las flores o no estacionar, ¿qué es lo que hacen las personas? Respetan esas prohibiciones, por eso mismo pasa por ese césped, por eso mismo corta esas flores, por el simple hecho de cometer algo contrario a lo que se le está diciendo, ¿verdad? Y escuchamos las famosas frases que todo lo que se hace encubierto y todo lo que se hace cañijape tiene un sabor más dulce o se disfruta más, ¿verdad? Es más placentero, ¿verdad? Entonces la palabra ocasión que se utiliza aquí hace referencia entonces al punto de partida o base de operaciones. O sea que el pecado utiliza el mandamiento, esto es la ley de Dios, como un fortín desde lo cual hace su ataque maligno. O sea que utiliza la ley para que el corazón no regenerado del ser humano pueda hacer exactamente lo que a Dios no le gusta, pueda ir en contra. Para nosotros va a ser difícil entender porque nosotros ya estamos con un corazón más regenerado, más, digámosle, estamos más inclinados a querer cumplir lo que a Dios le agrada. Pero esas personas que no, entonces hacen exactamente lo que a Dios no le gusta. Bueno, no es ningún secreto que el hombre tiene una inclinación natural a la rebeldía que le lleva a resistir casi como un reflejo cualquier orden o prohibición. Sí o sí hace esas prohibiciones, ¿verdad? La parte entonces que dice: sin la ley el pecado está muerto. El pecado, entonces, es el pecado que no es que el pecado no tenga existencia en sí, ¿verdad? Porque obviamente esto no es cierto, porque Pablo ya ha afirmado en muchas partes antes, ¿verdad?, en sus escritos, que el pecado entró en el mundo entonces por medio de Adán y luego fue entonces diseminado a toda la humanidad, ¿verdad? Lo que muestra entonces en esta parte Romanos 7:8 es que el pecado está muerto en el sentido de que se encuentra adormecido en una especie de letargo donde no está plenamente activo o no llega a abrumar al pecador como lo hace cuando la ley se da a conocer. O sea que sin la ley entonces el pecado no tiene tanto peso o tanta fuerza
para realizar entonces su obra de destruir al ser humano, ¿verdad? Entonces, el tercer punto dice: la ley arruina al pecador. Continúa entonces los versículos 9 al 11 y dice: y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. La ley no solamente revela e incita al pecado, sino que también arruina y destruye al pecador. Esa es entonces su función final: destruir el pecador. Pablo sigue relatando su propia experiencia antes de la salvación y confiesa que durante una gran parte de su vida sin la ley vivía en un tiempo como un fariseo celoso y bien adiestrado. Él ciertamente no estaba sin la ley en el sentido de ignorarla o de estar desinteresado en ella. Él era un experto de la ley y se consideraba a sí mismo como una persona intachable en cuanto a su cumplimiento, por lo cual creía que llevaba una vida que le agradaba a Dios. El problema es que a lo largo de todos sus años de enorgullecerse a causa de sus esfuerzos propios, Pablo únicamente había servido bajo el régimen viejo de la letra, ¿verdad? Pero cuando llegó a él un entendimiento verdadero del mandamiento, él empezó a verse a sí mismo como era en realidad y empezó a entender cuán alejado estaba de satisfacer las justas demandas de la ley. Su pecado revivió, es decir, él llegó a darse cuenta de su verdadera condición en toda su malignidad y capacidad destructiva. Por otra parte, dice: yo morí, porque murió en el sentido de haberse dado cuenta de que todos sus logros y conquistas en el plano religioso no pasaban a ser pérdida y basura espiritual. Pablo entonces continúa explicando la función de la ley desde su punto de vista, desde su vida, desde su experiencia. Bueno, acá entonces está diciendo de que su pecado revivió, o sea que la ley le mostró a él cuán mal estaba. Cuando tuvo esa comprensión correcta de la ley, entonces se dio cuenta de lo mal que estaba delante de Dios, de que no estaba cumpliendo absolutamente nada. Entonces él tuvo que morir a su yo, ¿verdad? Y acercarse a Dios. Su amor propio, su satisfacción en sí mismo y su orgullo quedaron devastados y en ruina total. Pablo murió, es decir, por primera vez en su vida se dio cuenta de que estaba muerto espiritualmente, cuando él vio la majestad y la santidad de la ley perfecta de Dios. Entonces la ley no es mala en sí misma, sino que el pecado que mora en nuestros corazones es el que utiliza la ley entonces para poder incitarnos a hacer lo malo delante de Dios hasta el punto de destruirnos, ¿verdad? Y eso vemos nosotros en la vida de las personas que no tienen a Cristo en su corazón. Hacen exactamente lo que a Dios le desagrada. Y vemos entonces lo masoquista y lo autodestructivo que es entonces darle a la carne todo lo que desea, porque al fin y al cabo la carne nunca va a desear algo que sea de provecho para el ser humano, ¿verdad? Siempre va a ser algo contrario. En nuestra época, cuando se hace tanto énfasis en el amor de Dios, descuidando con frecuencia la verdad de su ira y su juicio, resulta especialmente importante evaluar la autenticidad de la salvación, más por la consideración que una persona tiene por la ley de Dios que por su interés en el amor de Dios. Entonces, cuando nosotros hablamos acerca del amor de Dios, no tenemos que olvidarnos de su justicia y su ira. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Si el ser humano no se da cuenta de que es una persona pecadora, que es una persona que no puede cumplir los estándares de Dios, jamás va a poder entender que necesita un Salvador. Jamás va a poder entender por qué necesita a Jesús en su corazón y no Jesús está ahí triste llorando porque no tomó la decisión de escogerle o de aceptarle, ¿verdad? No es así el panorama. Aunque muchas veces escuchamos eso, ¿verdad?
nos pintan a un Jesús que está ahí llorando porque uno no le decidió o no le aceptó en su corazón. Y no es así. El ser humano, entonces, la persona que predica enfrente, tiene que predicar de tal manera que la persona pueda estar llorando ahí, clamando a Dios, dándose cuenta de lo pecaminoso que es su vida, de lo oscuro, de lo vil que es, y clamando a Dios por ayuda, ¿verdad? A ese punto hay que llegar, no al revés, ¿verdad? Dice, la ley refleja la pecaminosidad del pecado. Los versículos 12 al 13, entonces dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado para mostrarse pecado produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. El apóstol responde otra vez la pregunta que estaba en el 7:7, ¿la ley es pecado? En esta ocasión declara que la ley no solamente no es pecado, sino que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. A través del resto del capítulo, Pablo continúa alabando y exaltando la ley de Dios, llamándola espiritual, buena, ratificando su verdad y parámetros divinos con gozo en su hombre interior. En el Salmo 19, 7 al 11, vemos el escrito, por ejemplo, de David, que dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro refinado, y dulces más que la miel y que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. ¿Cómo David podría escribir todo esto acerca de la ley de Dios si fuera pecaminoso, verdad? Entonces nosotros tenemos ese mal concepto de que la ley es malo o que la ley está deshecha, está a un lado, la ley no es importante o la ley no cumplió el estándar o lo que nosotros pensamos que tenía que cumplir, pero no es así, ¿verdad? El hecho de que la ley revela, incita y condena el pecado y trae muerte al pecador no lo hace de la ley misma algo inherentemente malo. Cuando una persona es enjuiciada y sentenciada por homicidio, no existe falla alguna en la ley o quienes tienen la responsabilidad de defenderlo. La falla está en el que infringió la ley. Anticipándose otra vez a una pregunta que naturalmente vendría a la mente en vista a lo que se ha dicho, Pablo pregunta, luego, ¿lo que es bueno vino a ser muerte para mí? Y otra vez Pablo responde su misma pregunta, ¿verdad? Resonante, de ninguna manera. No es la ley entonces contra el homicidio, sino el hecho de cometer el homicidio lo que merece castigo. O sea que no es la ley por condenar por homicidio, ¿verdad? Sino que es el hecho mismo, el parámetro, digámosle. ¿Se entiende, verdad? Entonces no es porque la ley está condenando algo o está mostrando el error, ¿verdad? Es malo, sino lo que está torcido, lo que es incorrecto, ¿verdad? Eso es lo que Pablo está queriendo explicar aquí. No es la ley lo que causa la muerte espiritual, sino es el pecado. La ley revela e incita el pecado para que el pecado pueda mostrarse pecado, al producir la muerte por medio de lo que es bueno. El carácter mortífero del pecado queda expuesto bajo la luz pura de la ley de Dios. Aquí el punto de Pablo es que el pecado es en tan sobremanera pecaminoso que incluso puede pervertir, menoscabar el propósito de la ley de Dios y puede torcer y distorsionar la ley de tal modo que en lugar de traer vida, cual fue la intención de Dios, trae muerte. Puede manipular la ley pura de Dios para engañar y condenar a las personas, y en esto radica entonces
la ruindad horripilante del pecado. En otras palabras sería, la ley entonces no es mala en sí misma, es santa, pero el pecado utiliza esa ley y lo tuerce a tal forma que la persona piensa que el error no está en sí mismo, no está está en el pecado, o sea que está en la ley, mejor dicho. Lo torcido entonces no es él, o no es su vida lo pecaminoso, sino es el que le está tratando de corregir o le está tratando de enderezar, ¿verdad? Eso es lo que está tratando de explicar aquí. En Gálatas 3, 19 al 22, también Pablo explica para qué entonces sirve la ley para los cristianos. Dice, fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue dada la promesa y fue ordenada por medio de los ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por fe en Jesucristo fuese dada a todos los creyentes. Si la ley entonces pudiese vivificar, la justicia sería todo por ley, sería todo por obras de cumplimiento, pero no es así, ¿verdad? Entonces uno no puede cumplir lo que está en la ley, entonces su justicia viene de parte de Dios, de Jesús, de su obra, porque Jesús sí pudo cumplir con esa justicia. Entonces todas las promesas se cumplen en Jesús. Nosotros cumplimos la ley en forma perfecta gracias al sacrificio de Jesús y somos transformados día a día entonces, y eso se conoce como santidad, ¿verdad? Somos santificados por medio del Espíritu Santo que nos guía día a día a cumplir. Entonces, para terminar, dice, el propósito de la ley al final es llevar a los hombres a la fe en Jesucristo, quien satisfizo las demandas de la ley a favor de pecadores que confían en su justicia y no en la propio de ellos. Fue eso desde los primeros hombres que se menciona en Hebreos, ¿verdad? Los hombres de la fe, por ejemplo, Abel, entre otros. Entonces, los primeros que murieron antes del sacrificio de Cristo y los últimos que van a morir, ¿verdad? Todos van a ser salvos por medio de la fe en Jesús. Y eso entonces fue desde el principio hasta en los últimos de los tiempos, ¿verdad? Entonces a eso se refiere en todos estos capítulos, ¿verdad? El versículo 7 al 13 de Romanos, que nos habla sobre la ley. La siguiente semana vamos a estar ampliando más. Espero entonces de que haya sido claro y que les sirva entonces para su crecimiento espiritual. Que el Señor les bendiga.